Hola, en este video vamos a ver nuestro primer programa en systemc. Vamos a hacer específicamente una compuerta AND con su banco de pruebas. Algunos de las cosas que debemos entender para poder comprender de mejor manera este video es tener nociones básicas de programación orientada a objetos en C++, un poco de sistemas lógicos y nociones básicas de systemc. Vamos a iniciar con el main. Usualmente cuando recibimos algún modelo que debemos implementar, recibimos el modelo completo, pero en este video, para hacer un poco más didáctico, vamos a hacer el diagrama y luego le vamos a ir añadiendo cosas al diagrama a medida que vamos a ir implementando las cosas en el código. Ok, vamos al código, vamos a implementar primeramente la función main. Ok, para eso tenemos este archivo makefile que nos va a ayudar con la compilación. El propósito de este video no es explicar el proceso de compilación, pero vamos a mencionar únicamente que este makefile nos ayuda a hacer la compilación de manera eh, automatizada, únicamente utilizando el comando make para compilar. El archivo que vamos a utilizar como main va a ser el archivo main.cpp. La versión de consistency que estamos usando en este caso es consistency 2.3.3. Y que creemos el archivo main en el proyecto. Ok, lo primero que debemos hacer es incluir systemc.h. Luego de eso declarar la función ssmain. Recuerden que es la función ssmain, no la función main, porque estamos en systemc. Y toda simulación en systemc tiene la función sstart justo antes de retornar 0. Bueno, luego de eso podemos rápidamente verificar que todo compile y ejecute de manera correcta. Ok, está compilando, ejecutamos, vemos el mensaje que usualmente aparece cuando hacemos un programa en systemc, que es básicamente este que está acá. Ok, hasta ahora todo va bien. Ahora veamos en nuestro diagrama cuál es el siguiente paso. Ok, ahora vamos a crear la compuerta AND, la clase ANDGate o el tipo de módulo ANDGate. Lo podemos llamar de las dos maneras, clase ANDGate o el tipo de módulo ANDGate. Eh, para efectos de programación orientada a objetos, esto va a ser una clase. Para efectos de systemc, esto usualmente se le conoce como un módulo. Si fijamos en este diagrama, aparece por separado la clase, el módulo, el tipo de módulo, porque aún no lo vamos a estar instanciando dentro de nuestro main. Básicamente lo que vamos a hacer luego va a ser instanciar esto dentro del main, pero por ahora vamos a crear únicamente la clase y no la vamos a instanciar de ninguna manera. Ok, para eso vamos a crear dos archivos, el archivo cabecera y el archivo fuente. Nuevamente, como en cualquier archivo cabecera en C o en C++, vamos a verificar si no está definido. Lo definimos y luego un end if. Y ya con eso terminamos. Ahora procedemos a declarar la clase AndGate, que va a heredar la parte pública de la clase SCModule. Ahora, la clase SCModule no está definida aquí porque debemos incluir systemc. Una vez que incluimos systemc, esta clase es reconocida por el compilador y por el editor de texto, dependiendo de cuál editor de texto estén usando. Básicamente aquí lo que estamos haciendo es una herencia simple. Esta clase, SCModule, va a ser la superclase de AndGate y AndGate va a ser una clase derivada de SCModule. Por lo tanto, AndGate es un módulo, básicamente. Okay. Como cualquier clase en C++, va a tener una parte pública y una parte privada. Si vamos nuevamente hacia el diagrama, podemos ver que la compuerta AND va a tener dos puertos, dos de entrada, uno de salida, y va a tener un proceso llamado process. Este proceso lo que va a hacer es, va a procesar la entrada
y lo va a ejecutar va a imprimir sobre la salida, o va a escribir sobre la salida. El proceso que se haga, que en este caso va a ser un AND lógico, entre las dos entradas, lo va a escribir en el puerto de salida. Como lo vimos en la teoría anteriormente, esto es un method, un SC method. ¿Por qué? Porque necesitamos que ejecute desde inicio hasta fin toda la lógica que contenga, únicamente para procesar nuevamente las dos entradas, construir el AND lógico entre las dos entradas y escribirlo sobre el puerto de salida, que es este que está acá. Vamos a llamar a las entradas A, B y a la salida C. Ok, volvamos al código. Vamos a tener dos puertos de entrada, es decir, dos puertos SCIN, dos objetos de tipo SCIN. El tipo de datos que van a manejar van a ser booleanos, porque van a ser o verdadero o falso. Y vamos a tener el puerto AIN y el puerto BIN. Vamos a tener también un puerto de salida llamado Cout. Ok, si vemos acá, estos son corchetes angulares, que básicamente nos quieren decir en C++ que esto es una clase parametrizada o templetizada. Es decir, que esta clase podría manejar diferentes tipos de datos. Esto podría ser un entero, o podría ser un short, o podría ser un carácter. Cualquier cosa que le queramos pasar por acá. Estos son los puertos de entrada y puertos de salida de nuestro módulo, pero nuestro módulo también va a tener un proceso llamado process. Como recordamos en la parte teórica de systemc, los procesos en systemc no pueden retornar nada y no pueden recibir ningún parámetro. Entonces sería void process y nada entre paréntesis porque no puede recibir ningún parámetro. Una clase siempre va a tener un constructor, sea por defecto o sea uno declarado por nosotros. En systemc el constructor siempre debe ser declarado por nosotros y se construye utilizando la macro scsetor. Lo que va a recibir como parámetro va a ser el nombre de la clase, en este caso AndGate. La definición de este constructor la vamos a hacer en el archivo .cpp y la definición de este proceso la vamos a hacer en el archivo .cpp, en el archivo fuente. Lo primero que debemos hacer en este archivo es incluir la cabecera de la clase AndGate, que sería incluir esto que está acá, AndGate. Y luego de eso vamos a definir el constructor. El nombre de nuestra clase es AndGate. Luego de eso utilizamos el nombre del constructor. Y en systemc hay algo particular y es que los constructores deben siempre recibir una variable de tipo scmodule que va a contener el nombre del módulo. Esto se hace para que cada módulo cuando es creado reciba una cadena que va a ser el nombre que va a identificar ese módulo. Esto posteriormente systemc lo va a utilizar para reportar errores y que nos pueden ayudar a resolver algún problema que tengamos. La superclase de AndGate, que es scmodule, recibe como parámetro un scmodulename. Por lo tanto, le debemos pasar el module name como parámetro. Además de eso, vamos a hacer la definición del método process, que no recibe nada, como ya lo sabemos, no retorna nada. Luego de eso vamos a proceder a compilar, pero debemos recordar que en el makefile no tenemos incluido todavía este archivo fuente, así que lo debemos agregar. Y luego podemos proceder a compilar. Si nos fijamos, no hay ningún error de compilación y si ejecutamos vamos a tener el mismo resultado que tuvimos la vez anterior porque AndGate, la compuerta AND, el tipo de módulo AND, fue definido y ya está listo para ser usado, pero no está siendo usado. La función main no tiene más nada que el inicio, arrancar la simulación de systemc, pero no hay nada que simular, no hay ningún módulo, ningún evento que vaya a ocurrir. Ok,
Entonces ahora vamos a proceder a ver nuevamente nuestro diagrama. Esto es lo que hemos completado. Ahora este proceso que está acá está ya declarado y definido, pero aún no ha sido registrado en el kernel de simulación de systemc. Para poder hacerlo, y recuerden que el kernel de simulación lo que hace es que eh, procesa eventos basados en cambios de valores en los puertos. Entonces, queremos que este proceso se ejecute cuando cambien los valores en los puertos de entrada, para que se procese y genere una salida diferente. Entonces, eso se hace en el constructor. Debemos registrar en el constructor de la clase AndGate el proceso process como un SSMethod, porque queremos que se ejecute de inicio a fin. Entonces, acá en el constructor vamos a hacer SSMethod y le vamos a pasar el proceso process. Lo vamos a hacer sensitivo inmediatamente a las entradas. Las entradas a in y a la entrada bin. Ok, ya con eso estaría siendo sensitivo. Ahora vamos a nuestro diagrama nuevamente. Ya tenemos esto, tenemos los puertos de entrada. Va a ser A in, B in, puerto de salida C out, el proceso de tipo SSMethod que se llama process y el módulo, el tipo de módulo ya definido, AndGate o clase AndGate. Veamos el siguiente paso en nuestro diseño. Ahora sería incorporar ese módulo, ese tipo de módulo como una instancia dentro del SSMin. Entonces para eso lo que vamos a hacer únicamente es incluir en el main a AndGate y declarar un objeto de la clase AndGate. Y recordemos que recibe como parámetro un SModuleName, que es básicamente una cadena de caracteres. Y luego de eso vamos a proceder a ejecutar, bueno, compilar primero y luego ejecutar la simulación nuevamente. En este caso vamos a ver un error muy particular y vamos a ver por qué es útil utilizar, colocar un nombre aquí representativo, porque nos va a indicar, los errores nos van a indicar eh, cuál es el módulo que tiene algún problema. Esto lo compilamos, ejecutamos y vemos que nos dice que hay un puerto que no está conectado y que dice que es el puerto número 2 y que es el tipo de salida del módulo AndGate. Lo que hace es que reporta el nombre del módulo, punto, el nombre del puerto y dice qué tipo es el puerto. En systemc, el kernel de simulación registra y cuenta los puertos en el orden de declaración. Esto sería el puerto 0, esto sería el puerto 1 y esto sería el puerto 2. Por lo tanto, el puerto 2, que es de salida, bueno, en este caso es fácil porque es el único puerto de salida, no está siendo conectado. En realidad lo que hace es que reporta el último que no fue conectado, pero en realidad no se ha conectado ninguno. Una manera también de poder tener unos errores un poco más descriptivos es darle nombres a estos puertos. También se puede hacer en el constructor. Así como le pasamos el nombre al módulo, podemos pasarle nombre a los puertos. En ese caso a in, por ejemplo, podemos decir que se va a llamar igual a in. Podemos tener que bin se va a llamar igual también. Y podemos tener que cout se va a llamar igual. En ese caso, cuando volvemos nuevamente a compilar y ejecutamos, ahora nos dice el nombre del puerto claramente. Esto no es necesario hacerlo, pero puede ser útil en el caso de que tuviésemos muchos puertos de entrada y quisiésemos que systemc nos reportase los errores de manera detallada para que nosotros no tengamos ningún problema a la hora de encontrar, identificar puertos no conectados o problemas con algún puerto. Ok, una vez que incluimos nuestra compuerta en el main, ahora tenemos problemas porque no está siendo conectada. Supongamos que nosotros
agarramos y conectamos los puertos de entrada con alguna... Ok, entonces ahora supongamos que nosotros conectamos los puertos de entrada de nuestro módulo AND gate con señales, con cables. Entonces, los cables se crean utilizando la clase scSignal y vamos a crear tres cables que son los mismos nombres de los puertos A, B y C. Luego de eso lo que vamos a hacer es conectar cada uno de los cables a el puerto correspondiente. El puerto A-in va conectado al cable A y así con los demás. Aquí podemos decir que ya tenemos todo conectado, por lo tanto podemos agarrar también y compilar y ejecutamos. Si vemos, no está pasando nada, no se está ejecutando nada, no está ocurriendo nada, no hay ningún evento, pero por lo menos ya no nos da ningún error porque ya conectamos nuestra compuerta AND a los cables, los puertos de la compuerta AND a los cables correspondientes, por lo tanto no hay ningún puerto que no está conectado. También recordemos que de la teoría de systemc sabemos que este método que está acá se ejecuta cuando es registrado en el kernel de simulación de systemc al menos una vez. Entonces esto se está ejecutando pero no sabemos cómo. Para verificar cuándo se está ejecutando podemos simplemente imprimir un mensaje que diga iniciando y el nombre de el método. Si agarramos y compilamos nuevamente esto, se fijan ahí está el mensaje que acabamos de imprimir. Pero en realidad no está ocurriendo ningún evento. Esto está ocurriendo cuando nuevamente el método, el SSMethod, se registra dentro del kernel de simulación de systemc. Esto es algo que podemos evitar nosotros utilizando la función don'tInitialize para que no se ejecute sino cuando verdaderamente ocurre un evento. Entonces agarramos y nosotros compilamos y ejecutamos y vemos que ahora no se ejecuta. Ok, ya creamos el main, creamos la compuerta AND gate o la clase AND gate o el tipo de módulo AND gate con sus puertos de entrada, con sus puertos de salida y su proceso. Ahora vamos a crear algo que se llama banco de pruebas. Este banco de pruebas básicamente va a ser utilizado para que podamos escribir valores sobre los puertos de entrada de nuestro módulo AND y que podamos verificar que el resultado que estamos obteniendo es el resultado que esperamos. Entonces básicamente vamos a tener otro módulo acá a la derecha que va a estar conectado con este y con nuestro AND gate, y las salidas de ese módulo van a ser dos salidas conectadas a este de acá, a estas entradas de acá, y una entrada en ese módulo testbench conectada a la salida del módulo AND gate. Esto es porque queremos generar ciertos valores desde el testbench, que tenemos significa banco de pruebas, conectarlos, mandarlos hacia el módulo AND, procesarlos y generar la salida y luego recibir la salida nuevamente dentro del testbench para que nosotros podamos verificar que el valor es correcto, para poder comparar, para poder imprimirlo o cualquier procesamiento que queramos hacer con él. Vamos a ver cómo es ese módulo. Entonces básicamente es un módulo muy parecido al anterior, únicamente que las dos salidas, ahora tiene dos salidas y una entrada, porque bueno, estas dos salidas van a conectarse con las entradas del AND y esta entrada va a conectarse con la salida del AND. Va a tener un proceso llamado test y el módulo se va a llamar testbench, que nuevamente testbench es básicamente un banco de pruebas. Ok, ahora vamos nuevamente al código. Para el código, similar al módulo AND-gate, vamos a crear dos archivos.
creamos la clase. Que va a agregar la parte pública de la clase SCModule nuevamente. Entonces nuevamente TestBench es una clase derivada de SCModule y SCModule es una superclase de TestBench, es decir que TestBench es un módulo. Nuevamente esto va a tener una parte pública y una parte privada. En la parte pública vamos a tener los puertos de entrada y de salida. Los puertos que son de entrada en el módulo AND-Gate van a ser de salida en el TestBench y viceversa con los puertos de salida. Entonces, el TestBench va a tener una sola entrada y dos salidas. Entonces, las salidas van a ser de tipo SCOut, son puertos SCOut, y le vamos a colocar los nombres A out y B out. Para los puertos de entrada vamos a tener, también deben ser compatibles los datos, es decir que deben ser booleanos y se va a llamar CIN. Actualmente no nos lo está reconociendo ni la clase CModule, ni la clase SCOut, ni SCIN, porque no tenemos incluido SCIN todavía. Entonces simplemente pasamos a incluirlo y luego las clases deberían ser reconocidas. En la parte privada vamos a tener el proceso llamado test, que nuevamente no recibe parámetros y no retorna nada. Y hacemos la declaración del constructor de la misma manera que lo hicimos para el módulo AND-Gate. Ahora vamos a hacer la definición del constructor y del proceso test en el archivo fuente. Primero debemos hacer la inclusión del archivo TestBench y luego pasamos a definir el constructor. Igual que en la clase AND-Gate, en el módulo AND-Gate, aquí vamos a recibir un SCModule name que se le va a pasar a la clase SCModule, que es la clase padre, o la superclase de la clase TestBench. Vamos ahora a definir el proceso test que básicamente no va a hacer nada más por ahora. Vamos a declarar esto como un SCMethod y luego vamos a ver por qué no nos conviene hacerlo como un SCMethod. En este caso vamos a pasarlo así. Y estamos registrando ya este método como un SCMethod. Ok, ahora vamos a proceder a declarar o a instanciar un módulo de tipo TestBench en el main y a conectarlo. Básicamente lo que vamos a hacer es esto que vamos a ver en este diagrama. Ya tenemos instanciado el AND-Gate, ya tenemos creado el TestBench, pero no lo tenemos instanciado todavía en el main, ni tampoco está conectado. Entonces primero vamos a proceder a instanciarlo en el main y luego a conectarlo. Los puertos de salida son A, out, B, out y A, out está conectado con el puerto de entrada A-in del AND-Gate. El puerto B-out del TestBench está conectado con el puerto B-in del AND-Gate. Y el puerto C-in del TestBench está conectado con el puerto C-out del AND-Gate. Entonces vamos a proceder ahora a hacer esa instanciación de un módulo TestBench dentro del main y luego procedemos a hacer las conexiones. Venimos al main, hacemos la inclusión de TestBench y ahora vamos a declarar vamos a instanciar un objeto de tipo TestBench
Ok, ya lo tenemos instanciado. Si agarrásemos y compilásemos esto, vamos a hacerlo rápidamente y lo ejecutásemos, nos va a decir que hay una referencia indefinida al test bench al constructor. Y esto es porque se nos olvidó incluirlo en el makefile. Si agarramos y lo incluimos en el makefile, vamos a ver que nos va a dar otro error, pero va a ser un error diferente. No va a ser un error al tiempo de compilar, sino que va a ser un error al tiempo de ejecutar, que es el error que vimos hace rato, que es que el puerto 2, que es de tipo de entrada, el único puerto de entrada que tiene el test bench, no está conectado. Entonces, ese sabemos que por qué es, así que vamos a proceder a solucionarlo. Primero vamos a conectar al puerto de salida del test bench la señal A, que está conectada al puerto de entrada del AND gate. Luego vamos a hacer lo mismo con el puerto P. Y luego vamos a hacer lo mismo con el puerto C. Ahora procedemos a compilar. Y vemos que no tenemos ningún error, pero que no está pasando nada tampoco. Ahora, ya sabemos que este método, que es el proceso de tipo SSMethod de la compuerta AND, no se está ejecutando porque tenemos el don't initialize aquí. Veamos si está ocurriendo lo mismo con este que está acá, el test dentro del test bench. Vamos a imprimir un mensaje, igual que en el otro, iniciando. Y vemos que se está ejecutando. Si le colocásemos don't initialize aquí, no se ejecutaría nada y terminaría la simulación. Si nosotros quisiésemos aquí hacer una prueba, tendríamos que escribir algo sobre los puertos de salida. A out.write, supongamos que escribimos verdadero y luego en el puerto de salida verdadero, y luego queremos agarrar y leer el puerto de entrada y imprimirlo para ver qué tiene. Entonces aquí podríamos decir que cin.read, que es la manera de leer un puerto de entrada, es esto, y imprimimos ese mensaje nada más. Si agarramos y compilamos, vemos que se ejecuta testbench, imprimimos el valor que tiene el puerto de entrada del testbench y lo arreglé para verlo un poco mejor. Y luego se ejecuta el método process del AND gate y luego no pasa más nada. Entonces, si se fijan, el orden de eventos es que se ejecuta esta instrucción de acá, se ejecuta estas instrucciones de acá, luego imprimimos inmediatamente esto y luego de eso es que se ejecuta el proceso, el método process de el AND gate. Eso quiere decir que en realidad esta entrada no está siendo procesada todavía por el AND gate antes de que nosotros imprimamos esto. Porque si fuese así, el orden de impresión sería diferente. Pero quizás sea porque nos faltó aquí, además de imprimir esto, escribir algo sobre el puerto de salida del AND. Entonces veamos, si agarramos y hacemos el AND lógico entre los dos puertos de entrada, que es lo que debería hacer el proceso de la función AND, veamos qué ocurre. Fíjense, estamos mandando true y true, verdadero, verdadero, y nos está arrojando falso. Pero nuevamente, esto ocurre porque primero se ejecuta el test bench,
y se ejecuta todo esto, y antes de que el proceso del AND gate se haya ejecutado, ya se ejecutó completamente este método. Entonces no nos conviene utilizar un SC method, porque el SC method se ejecuta de inicio a fin. Aquí lo que realmente nos convendría sería utilizar un SC thread, porque el SC thread se le puede suspender la ejecución. Se puede ejecutar una parte, luego la otra. Y el SC thread necesitamos que se ejecute hasta el final, pero va a ir por partes. Va a ejecutarse hasta que encuentre el primer wait. Esto lo vimos en la teoría. Entonces, un SC thread se va a ejecutar hasta que llegue al wait. En este caso, imprimiría esto, escribiría esto sobre los puertos de salida, suspendería la ejecución, luego pasaría a ejecutarse el process del AND gate y luego regresaría aquí para imprimir este valor y luego podríamos hacer más cosas aquí abajo. Entonces en el SC thread nosotros vamos a suspender o parar la ejecución porque después de que se termine de ejecutar esto no nos interesa que se ejecute más nada. Entonces eso queremos que se haga con SC thread. Entonces lo registramos en el kernel de simulación de systemc como un thread y no como un method. Si agarramos y compilamos esto y lo ejecutamos, ahí tenemos que se va a ejecutar una vez y que no va a pasar más nada. ¿Por qué ocurre esto? Porque en realidad no hay ningún evento que haga que se ejecute el thread. El thread se está ejecutando porque se está registrando en el kernel de simulación de systemc una sola vez. Y ya después de eso no ocurre más nada. Si colocamos don't initialize aquí, en realidad la simulación no va a ejecutar nada, no va a haber ningún evento que ejecutar. Porque el test, el thread llamado test, dentro del test bench, no se va a ejecutar nunca. Y de hecho nos da un error aquí que nos dice que no deberíamos utilizar don't initialize en un proceso que no tiene lista de sensitividad estática. Entonces, ¿qué evento va a ser el que va a dirigir nuestra simulación en este caso? Va a ser el evento de reload, que gráficamente lo podemos ver así. Va a ser un puerto, le vamos a llamar CLK dentro del test bench, que va a estar conectado a un reloj que va a existir dentro del main y el cual va a ser parte de la lista de sensitividad del thread llamado test. ¿Qué quiere decir esto? Recordemos que el reloj se va a ejecutar en flanco de subida, luego va a bajar, luego va a subir, luego va a bajar, luego va a subir, luego va a bajar y así mientras que la simulación siga corriendo. Entonces lo que vamos a hacer es que test sea sensitivo al flanco de subida o al flanco de bajada de nuestro reloj como nosotros queramos. Entonces vamos a proceder a crear este puerto, luego crear el reloj dentro del SSMain. El puerto va a existir dentro de testbench, el reloj dentro de SSMain. Vamos a hacer que el SC_thread llamado test dentro del testbench sea sensitivo al flanco positivo del reloj. Y luego vamos a ver cómo avanza nuestra simulación. Primero vamos a proceder a crear el puerto de reloj dentro del test bench. Ya. Con eso tenemos para hacerlo. Luego vamos a proceder a añadir el reloj a la lista de sensitividad del thread llamado test. Y va a ser sensible al flanco positivo. Y así que cada vez que el reloj esté arriba, este método se va a ejecutar. Si agarrásemos y compilásemos esto, en este momento nos va a dar el error que siempre nos ha dado y es que hay un puerto que no está conectado. Entonces debemos ahora ir al main y declarar el reloj, crear un reloj. El reloj es un tipo de dato especial, si lo queremos así. Se llama scClock. Le vamos a llamar clock. Inicialmente lo que recibe como parámetro es un nombre y luego de eso lo que va a recibir es el periodo. El periodo no lo hemos definido. El periodo puede ser definido como una variable de tipo scTime. Le llamamos periodo. Va a tener primero un valor. Pongamos
10. En este caso sería, queremos nanosegundos, entonces utilizamos ns para nanosegundos. Ese va a ser nuestro periodo y lo podríamos utilizar aquí. Eso sería nuestro reloj. Ahora, hay algunas otras cosas, opciones que se le pueden pasar al reloj que lo vimos en la clase teórica de systemc. Para recibir el nombre, para recibir el periodo, el duty cycle, que es cuánto porcentaje de tiempo va a estar en el flanco de subida, nos va a indicar eso, cuánto va a estar en el flanco de subida y cuánto va a estar en el flanco de bajada. El inicio de la simulación, eh, esto puede ser un retraso para que la simulación arranque a partir del 20 nanosegundos o 30 nanosegundos o 0. El inicio va a ser, por defecto va a ser 0. Y si queremos que la simulación arranque en el flanco de subida del reloj, en este caso a mí me interesa que arranque en el flanco de subida, así que todos estos parámetros por defecto los voy a dejar tal cual, así que lo único que le voy a proveer al constructor son el nombre y el periodo, que es esto que le proveímos acá. Ahora procedemos a conectar el puerto clock con el reloj que acabamos de crear. Ahora si agarramos y compilamos y ejecutamos, ahora sí vemos que está ejecutando algo. Vemos primero que la simulación está arrancando por el test bench, por este proceso que está acá, por este proceso de tipo thread que está acá. Lo primero que se ejecuta es ese proceso de ahí, esta línea de acá, starting test bench. Luego de eso escribimos esto acá y luego de eso suspendemos la ejecución. Por lo tanto, no se imprime este mensaje que está acá, a pesar de que está justo después del wait en el mismo método. Hablando de método, como se le llama en C++, esto es un método, pero para systemc es un proceso de tipo thread o un scthread. No se está ejecutando esto de acá. Justo acá se suspende la ejecución y aquí lo que ocurre es que systemc registra esto como dos eventos. Los guarda en la lista de eventos dentro del kernel de simulación. Con el wait suspendemos la ejecución de este thread y se pasa a ejecutar el siguiente evento que haya disponible. Y como el siguiente evento que hay disponible es precisamente lo que acabamos de escribir en los puertos de salida, que son sensitivos, que están conectados a los puertos de entrada del AND gate. Y como nuestro process dentro del AND gate es sensitivo al puerto A y al puerto B, entonces lo que ocurre es que el siguiente evento a ejecutarse es la ejecución, es precisamente el ejecutar el proceso process del AND gate. Por lo tanto, lo que vemos es que se imprime el mensaje que imprimimos ahí, que imprimimos en el process, iniciando AND gate process. Y eso lo que hace es escribir en el puerto de salida. Entonces, esto también ocurre, esto ocurre inmediatamente. Por lo tanto, cuando continuamos aquí en el test bench, después de haber procesado todo, podemos ver que el valor que le llega al cin, al puerto de entrada del test bench, es 1 o verdadero, porque ya se procesó, ya fue procesado por el AND gate y ya genera un resultado. Entonces, si agarramos esto y lo replicamos para validar todas las posibles combinaciones de los dos bits, vamos a ver cómo van cambiando los valores y cómo va avanzando la simulación. Por ejemplo, podríamos tener falso verdadero, luego verdadero falso y luego falso falso. Si agarramos y imprimimos, compilamos, ejecutamos, vemos que está bien, es verdadero únicamente cuando las dos entradas son verdaderas y luego falso siempre. Claro, estos mensajes que estamos imprimiendo únicamente lo estamos haciendo para
eh, didácticamente ver qué es lo que está ocurriendo por debajo, qué es lo que se está ejecutando. Pero esto ya lo podríamos eliminar si quisiésemos. No nos interesa ver que a cada rato que se ejecute esto se imprima este mensaje, porque si tuviésemos muchas de estos módulos declarados a lo largo de todo nuestro diseño, serían demasiados los mensajes que se estarían imprimiendo. Entonces, podemos agarrar y eliminar este mensaje de acá. Y dentro de nuestro test bench podríamos imprimir de diferente manera esto. Quizá iniciando simulación, o dejémoslo como starting, pero luego podríamos agarrar e imprimir a una cabecera para que aparezca A, B y C. Luego de eso, aquí justo del weight, después del weight podríamos agarrar e imprimir los tres valores, y luego podríamos imprimir nosotros mismos el mismo mensaje varias veces. Yo cuando lo imprimimos aparece una tablita que se ve como una tabla de verdad. Eh, unas cosas que podemos mejorar en esto acá podría ser, bueno, como este método se está imprimiendo de la misma manera en todas partes, podemos agarrar y colocar esto en un método por separado. No uno que vamos a registrar dentro de este en sí, sino un método normal en C++. Podemos ir acá a la clase, y vamos a llamarlo print values. Y luego dentro del test bench en el CPP, esto es un método utilitario que estamos únicamente declarando, creando para que nos sea más fácil a nosotros imprimir los valores y que el código sea de mejor manera, sea más legible. Y lo único que va a hacer es eso, precisamente lo mismo que hace lo que estamos haciendo arriba, pero si lo modificamos en una parte ya se va a modificar en todas. Y el código va a ser más legible también. Entonces ahora tenemos esta línea. Y tenemos este header aquí. Eso también lo podríamos mandar a otro método que se llama print headers si quisiéramos, pero no es estrictamente necesario. Ok, eso sería todo con este video, y si hay alguna pregunta o alguna sugerencia, por favor déjenla saber en los comentarios para ver si es necesario hacer otro video